este canal. El día de hoy vamos a ver prueba de hipótesis, que es el tema siguiente de teoría de errores. Bien, vamos a tener primero las pruebas bilaterales, donde significa que nos planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que nuestro valor calculado va a ser igual al valor teórico. Un pequeño ejemplo podría ser que tenemos la gravedad que vamos a calcular y esta hipótesis diría que nuestra gravedad calculada va a ser igual a la gravedad teórica que conocemos. Bien, por el otro lado tenemos nuestra hipótesis alternativa, que dice que nuestro valor calculado es diferente al valor teórico. Bajo el mismo ejemplo podríamos decir que nuestra gravedad que podríamos calcular sería diferente a nuestra gravedad teórica. Entonces, ¿qué significan las pruebas de hipótesis? Entonces, ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la única fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Vamos a trabajar en función al t de student y vamos a tener nosotros que calcular un t calculado que va a ser igual al valor absoluto y va a ser nuestro valor medido de x calculado menos un valor teórico que le vamos a denominar nu, que va a ser nuestro valor teórico. Todo esto dividido entre la desviación estándar de las medidas y a su vez dividido por el número de medidas. En base a esta fórmula nosotros vamos a trabajar para dar fe de nuestra prueba de hipótesis. ¿Y cómo vamos a determinar si nuestras pruebas de hipótesis son correctas? Vamos a decir que para que se valide h sub 0, que es una hipótesis nula, donde el valor calculado va a ser igual al valor teórico, cuando nuestro t calculado sea menor al t de tablas, t de alfa medios de tablas. Pero, ¿qué pasa si se va a cumplir una hipótesis alternativa? Vale decir que los valores calculados y teóricos no son los mismos, cuando nuestro t calculado sea mayor a nuestro t de tablas. Bien, ahora vemos las pruebas de hipótesis que implican dos medias. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros ahora vamos a tener la comparación de factores de medición, ya sea de temperatura contra temperatura, pero de diferentes instrumentos. Entonces, la hipótesis nula va a decir que la medición hecha con un instrumento va a ofrecer las mismas medidas significativamente que las medidas del otro instrumento. Pero para nuestra hipótesis nula alternativa va a decir que las medidas que ofrecen son significativamente diferentes. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nosotros tenemos primero que calcular ahora nuestra desviación estándar total. Entonces, para que se cumpla esto, nosotros deberemos tener una desviación estándar total al cuadrado, que va a ser igual a el número de medidas de 1 menos 1 multiplicado por la desviación estándar de la medición 1 al cuadrado más el número de medidas de la medición 2 menos 1 por su desviación estándar al cuadrado. Todo dividido entre el número de medidas 1 más el número de medidas 2 menos 2. Con esta fórmula vamos a hallar lo que es la desviación estándar total para poder realizar la comparación de t de tablas. Entonces, con esa fórmula nosotros deberemos hacer un t calculado, que igual tenemos que calcular para validar nuestra hipótesis, que nos dice: ahora tendremos un valor absoluto de la medición de x menos la medición de y. Cerramos valor absoluto, todo dividido entre la desviación estándar total multiplicado por la raíz cuadrada de 1 dividido entre el número de medidas de 1 más 1 entre el número de medidas de 2. Entonces, con estas dos fórmulas deberemos hacer nuestras pruebas de hipótesis de dos medias.
Entonces, después de realizar esto, vamos a llegar a la misma conclusión. Va a ser una hipótesis nula cuando el t calculado sea menor a un t de tablas de alfa medios, y la hipótesis alternativa va a ser cuando nuestro t calculado sea mayor a nuestro t de tablas. Ahora veamos el primer ejercicio de prueba de hipótesis. El enunciado nos dice que se realizan 6 mediciones de la aceleración de la gravedad y mediante una prueba de hipótesis al 95% de confianza, verificar si el valor experimental concuerda con el valor teórico de gravedad igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, como ya hemos visto en el video de errores, lo primero que debemos hacer de nuestra tabla de datos, realizamos una sumatoria de los datos de gravedad para poder hallar nuestra desviación estándar. Y la sumatoria nos da 58,84. Bien, después debíamos hacer la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los datos, que lo vamos a completar de la siguiente manera. Bien, entonces ya completados los cuadrados, lo que debemos hacer es la sumatoria de los valores cuadráticos, que nos da un resultado de 577,02. Bien, teniendo los datos, recordemos que nuestra fórmula de desviación estándar es raíz cuadrada de la sumatoria de los valores cuadrados menos la sumatoria de los valores al cuadrado dividido entre el número de mediciones, todo entre n menos 1. Bien, entonces ahora solo introducimos datos y tenemos que desviación estándar va a ser igual a raíz cuadrada de valores al cuadrado. 577,02 menos la sumatoria de valores elevado al cuadrado, 58,84 al cuadrado, dividido entre n, que son 6 mediciones. Todo esto dividido entre n menos 1, que sería 6 menos 1. Metemos nuestros datos a la calculadora y nos va a dar un resultado de 0,00816. Y esta sería nuestra desviación estándar. Entonces, ahora debemos desarrollar nuestra t calculada, que la fórmula era valor absoluto de nuestro promedio de estas mediciones, que sería gravedad promedio, que vamos a calcular, menos nuestra gravedad teórica. Todo dividido entre nuestra desviación estándar, dividido entre el número de mediciones. Bien, entonces ahora nuestra gravedad promedio para nosotros va a ser igual a gravedad promedio igual a la sumatoria de nuestras mediciones de gravedad desde que el valor es 1 hasta nuestro valor n dividido entre n, y nuestra gravedad promedio va a ser igual a 9,806 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ya que tenemos calculada nuestra desviación estándar y nuestra gravedad promedio, lo que pasamos a hacer es meter los datos a nuestra fórmula de t calculado. Va a ser igual a el promedio. El promedio de nuestras mediciones es 9,806 menos el promedio de nuestro valor teórico, que es 9,81. Todo esto dividido entre nuestra desviación estándar, que es 0,00816, dividido entre número de mediciones, que es 6. Entonces el t calculado nos da un valor de 1,2. Entonces ahora hallamos nuestro t de tablas, que va a ser nuestro t de alfa medios, a n-1 grados de libertad. ¿Por qué menos 1?
porque solo tenemos un parámetro de medición que va a ser la gravedad. Entonces, a t de alfa medios a grados de libertad n-1, el valor que encontramos es igual a 2,571. Entonces, recordemos que nos decía nuestra hipótesis nula era que el valor de gravedad calculado iba a ser igual a nuestro valor de gravedad teórico. Y nuestra hipótesis alternativa nos decía que el valor calculado de la gravedad iba a ser diferente a nuestro valor teórico. Entonces, vemos nuestros valores de t calculado y nuestro t de alfa medios. Anotamos t calculado era 1,2 y nuestro t de alfa medios es 2,571. Vemos claramente que nuestro t calculado es menor al t de tablas, por ende, esto nos dice que se valida nuestra hipótesis nula, donde nuestros datos recabados en el experimento son iguales a los datos del valor teórico de la gravedad.